Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nimrod, por si no me conoces, de la empresa Capisi. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la norma 018 de la Secretaría del Trabajo. Esta norma habla acerca del Sistema Global Armonizado, que es el GHS, está en inglés, pero básicamente esta norma vino a México en el 2015, entrando oficial obligatoria en el 2018, el 9 de octubre. Esta norma hizo un cambio radical a lo que ya conocíamos, al NFPA, que son estos rombitos que ya conocíamos en las empresas, que no dejan de existir. Simplemente se implementó un sistema unificado, ya que en los países, si entre ciudades a veces no nos entendemos, imagínense entre países. Entonces era necesario de unificar criterios en el idioma de los químicos. ¿Por qué? Porque en ocasiones llegaban barcos con químicos aquí a México y llegaban con un sistema de identificación diferente al que nosotros utilizábamos. Y en ocasiones pasaban emergencias y no sabíamos cómo actuar. O veíamos esos letreros y nos asustábamos. Veíamos, por ejemplo, una calavera, ya sea naranja, o la veíamos como el GHS, el que estamos ahorita viendo, y no sabíamos qué significaba esto, ya que nosotros estábamos manejando el NFPA y en su momento el HMI. Por eso que México entró en este sistema para unificar criterios y evitar accidentes por sustancias químicas mal identificadas. La finalidad de esta norma es identificar todos los productos químicos que están en tu empresa cumpliendo ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar de lleno a estos requisitos, me gustaría enseñarte acerca de los pictogramas nuevos que vamos a ver. Estos son todos los que vamos a ver el día de hoy, pero iniciamos por la flamita. Esa flamita que está ahí, que se las pongo, no es otra cosa más que un inflamable. Recordemos que la diferencia entre un combustible y un inflamable, el inflamable, nosotros si le acercamos un cerillo va a prender rápido y es por su punto de inflamabilidad, y el combustible tenemos que nosotros acercar el cerillo y esperar que caliente para que este prenda. ¿A qué temperatura? A 37.8 grados centígrados. Un ejemplo muy básico es el diésel, tarda en prender porque lo tenemos que calentar, y la gasolina, en cuanto tú le pones el cerillo, prende así rápido. Entonces esta flamita no es un combustible, es un inflamable, y los inflamables los vamos a identificar con ese símbolo, y vamos a poner algunos ejemplos como el thinner, el alcohol, la acetona, el gas LP, y entonces también puede ser líquido, sólido o gaseoso. Vamos a poner ese símbolo. El siguiente pictograma que vamos a ver es ese simbolito de una bomba que explota, y no es otra cosa más que un explosivo, y encontramos nosotros infinidad de explosivos en el mercado, los cuales van a tener que identificarlos con este simbolito. Un ejemplo, la pólvora, el TNT, la nitroglicerina, todos esos productos que explotan, que propias del material explota. Tengo un tanque de gasolina y le pongo un cerillo, va a explotar, pero no es un explosivo, es un inflamable. El siguiente pictograma es el corrosivo. Este pictograma tiene una manita de este lado, y de este lado tiene un pedazo de metal. Este es el que desgasta, corroe, como dice el nombre, o quema la parte donde lo colocamos. Todos estos productos que ya llegan a quemar, a corroer o a desgastar, le vamos a poner corrosivo. Entonces puede ser como por ejemplo productos de limpieza que utilizamos para lavar la cocina. Hay algunos jabones que llegan a ser corrosivos, y infinidad de productos que son corrosivos. Si ya no te quema no te alcanza a quemar y te irrita, entonces ya no es un corrosivo, es un irritante, que es este otro pictograma que tenemos de este lado, y ese irritante irrita cualquier parte del cuerpo, ya sea que te caigan los ojos, te los va a irritar, te cae en la piel, te puede irritar. Si te cae, por ejemplo, si te lo tomas, te va a irritar el tracto digestivo y las vías respiratorias. Todos estos, si ya te quema, no es irritante, es corrosivo. Es la diferencia de uno al otro. Tenemos otro pictograma que tenemos aquí. Este pictograma es el comburente. Se fijan, se parece mucho el comburente al inflamable, tiene una flamita igual. Lo que lo diferencia, ese circulito que está ahí, ese circulito es el comburente, y los comburentes son muy violentos al prender, ya que generan su propio oxígeno. Un ejemplo muy sencillo es el oxígeno, es un comburente. Algunos peróxidos también llegan a ser comburentes. Entonces es importante que esos químicos los manejemos con cuidado,
porque si se nos llegan a prender es muy complicado apagarlos. Sí se pueden apagar, pero vamos a batallar. El siguiente pictograma que tenemos es gases a presión. No importa que sea una botellita chiquita de desodorante hasta un tanque de gas estacionario. Es importante que se identifiquen ese pictograma a los recipientes sujetos a presión que contienen productos químicos. El siguiente pictograma son daños a la salud, y puede ser a la salud de la vía respiratoria de forma aguda, rápida, o algún cáncer que se va desarrollando con las actividades que nosotros tenemos al manejo de un producto que tenga este símbolo. Es por eso que este símbolo debemos de leer la hoja de datos de seguridad para revisar si es un químico que puede hacer una mutación, si es mutagénico o un cáncer, o es un producto que si yo lo llego a inhalar entra a mi organismo de forma rápida. Lo he visto también en la gasolina este producto, pero no porque te queme las vías respiratorias, sino porque ocasiona algún tipo de mutación o algún tipo de cáncer. Eso va a depender de las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la manipulación de cualquier producto químico, porque nos puede hacer reacción, aún sea un jabón para lavarnos las manos. Tenemos otro pictograma que es esa calavera con las tibias cruzadas, que significa tóxico, toxicidad aguda, es decir, que me puede envenenar de forma rápida, me puede matar. Por ejemplo, un raticida, un veneno, si yo me lo llego a ingerir o me llega a impregnar en mi cuerpo, puede ocasionar la muerte de una persona de forma rápida. Y por último tenemos el pictograma de peligros al medio ambiente, el cual vamos a encontrar en los que dañan al medio ambiente, como así lo dice el propio pictograma. De hecho tiene un pescado ahí dibujado y un arbolito con un río contaminado. A estos productos les vamos a poner este símbolo si llegan a dañar, por ejemplo, una pila si se nos llega a caer en un tinaco o en un aljibe o en un río, puede contaminar bastante esa agua. Tenemos que manejar esos productos con una recolección de residuos peligrosos. Acuérdense que esos residuos no se identifican con estos pictogramas, no se incluyó en los pictogramas de la norma 18. Sin embargo lo menciono porque en el libro púrpura lo vamos a estar viendo, incluso los productos que vienen de otro país, y no lo pusieron por temas de diferentes dependencias. Acuérdense que la dependencia que ve el medio ambiente es independiente de la Secretaría del Trabajo, y estos pictogramas los podemos incluir a nuestra identificación de productos químicos. No importa que sea uno, que sean dos, que sean tres, puede llevar incluso todos. Los únicos dos pictogramas que no se pueden juntar, que así lo marca la norma, es el tóxico con el irritante. Si están juntos en una hoja de seguridad o en una etiqueta, es porque el que clasificó ese producto no lo hizo de forma correcta acorde a la norma. Estos pictogramas también los vamos a clasificar en grupos: los que hacen directamente daño a lo físico y los que hacen daño directamente a la salud. Yo sé que lo físico te puede dañar a ti como persona, a la salud, pero vamos a clasificarlo a los que le hacen daño a las instalaciones, a lo físico y a la salud. Los que clasificamos en lo físico es, por ejemplo, el inflamable, el comburente, el inflamable, el incomburente, el corrosivo, gases comprimidos, el explosivo. Estos van a entrar en el grupo de los daños a lo físico. Y por este lado tenemos peligros a la salud o por aspiración, corrosivos. Se repite como acá porque tanto a un metal como a la persona le puede hacer daño. Irritantes y los tóxicos. Tenemos dos grupos, y un tercer grupo sería solito el del medio ambiente, el cual a lo mejor no lo vamos a encontrar en nuestra norma 018. Si vienen algunos dibujitos ahí en la norma, aquí les pongo un ejemplo como viene en la norma, pero como tal no viene tanta información de este pictograma. Recordemos que nuestra etiqueta, que ahorita vamos a ver cómo se compone la etiqueta, debe de estar en nuestro recipiente. Si no está identificado, se lo debemos de colocar, ya sea un tambo, sea un atomizador, sea un recipiente más pequeño, debemos de identificar esa sustancia. El proveedor nos trae un tambo grande, él cumple con traer esa identificación. Nuestra tarea es ese tambo, si lo vamos a trasvasar a algo más pequeño, colocarle nosotros la etiqueta de seguridad. Ya va a depender de nosotros si el proveedor nos la proporciona y se la exigimos, o nosotros tomamos esa responsabilidad de imprimir esa etiqueta y diseñarla y colocarla en ese producto.
¿Qué debe contener? Dice la norma, nuestra etiqueta, pues primeramente debe contener el nombre, lo vamos a listar. El segundo debe colocarle el código H, que el código H es el código de, que es el código de peligro, esa H la vamos a ver clasificada siempre el H, y el número con el que empieza es a lo que se refiere ese daño. Por ejemplo, si tenemos un 2 nos va a hablar sobre un daño físico, si tenemos un 3 a la salud, si tenemos un 4 al medio ambiente, y así vamos a encontrarlo en la norma. Entonces si vemos un código como por ejemplo H205, nos va a hablar acerca de un daño a las instalaciones con ese código. Acuérdense que esos códigos son internacionales, entonces nos va a servir si un químico viene con un código en inglés. Nosotros podemos irnos a la norma al mismo código y vamos a encontrar el significado de ese código en español. ¿Y por qué empieza con H? La palabra H es de hazard, que significa riesgo. Esta numeración y este orden va acorde derivado de las propiedades intrínsecas de los productos químicos en sus mezclas de estas sustancias, y lo podemos encontrar en anexo 3. Estos códigos deben de ir acompañados siempre con un código P, que es el código de prudencia. Algunos he escuchado que dicen código de precaución, no es el código de prudencia, sí lo marca la norma, y básicamente sí es una prevención de lo que vamos a hacer nosotros con ese químico. Es decir, si en el código H nos dice que ese producto se prende, en el código P vamos a encontrar qué hacer para que ese producto no se prenda. En el caso de que se llegue a prender, va a decir que no lo acerques a la llama, al descubierto, o lo pongas o lo expongas a un área donde estén fumando, o libre chispa, o que estén haciendo corte y soldadura, o cualquier actividad que pueda hacer que prenda. Por ejemplo, el código H225 dice que es un líquido y vapor muy inflamable, y el código P210, que va junto con nos dice que no lo acerques a la flama ni a alguna fuente de ignición, y no debes de fumar. Entonces tenemos códigos H y códigos P. La norma te exige que coloques códigos H. Aquí tenemos un ejemplo de un químico identificado con su pictograma muy grande, pero no veo en ningún lado el código H ni el código P. Entonces estamos incumpliendo con la norma al no estar identificado como debe de ser. ¿Qué otra cosa debe llevar la etiqueta? Debe llevar dos palabras, o la palabra peligro o la palabra atención. ¿Y qué significan estas dos palabras? Pues si tiene la palabra atención, es un producto que es poco peligroso, y si dice peligro, es muy peligroso. Básicamente hicieron estas dos palabritas para si yo tengo un producto, yo como empresa, ese producto para mí no lo considero peligroso para las personas, sin embargo si representa un riesgo para ciertas personas, le tengo que poner la palabra atención. ¿Por qué? Porque le puede hacer reacción alérgica a alguna persona o a otra persona no le pasa nada. Entonces le vamos a poner la palabra atención para unificar el criterio de que sí es peligroso como tal, pero es poco peligroso. Y si le ponemos la palabra peligro a ese químico, quiere decir que es muy peligroso y tengo que tener más cuidado al manipular ese producto. Yo en ocasiones he visto productos químicos, por ejemplo la acetona, a una concentración baja que dice atención, y otros productos que dice peligro porque tienen concentraciones mayores y representa un riesgo mayor para las personas. Recuerden que esto es para prevenir algún accidente para nosotros, las instalaciones o al medio ambiente. Es por eso que debemos de clasificarlo atención y peligro. Estas etiquetas deben de tener un número de emergencia y de ser posible colocarle los datos del proveedor, no de nosotros. Esta información es una responsabilidad de quien lo fabrica y quien lo está distribuyendo. Pero al estar en nuestras instalaciones, nosotros asumimos la responsabilidad del manejo de ese producto. Entonces es importante que se clasifique y se identifique como viene la hoja de seguridad. Nosotros no debemos de hacer hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque esta es la tarea de nuestros proveedores o los que nos lo están facilitando. Nosotros adquirimos la responsabilidad de clasificarlo nosotros sin tener el conocimiento adecuado. Recuerden que esto lo hace una persona experta en clasificación de productos químicos. Yo he visto hojas de seguridad que no cumplen con los requisitos de la norma, con los 16 apartados que pide la hoja de datos de seguridad. Ya entramos al tema de la hoja de seguridad. Debe tener 16 apartados, donde cada uno de ellos nos va a ir diciendo ciertos datos del producto químico. Por ejemplo, en la parte del 1 encontramos los datos generales del proveedor.
En la parte 2 encontramos los peligros que tiene este químico, por ejemplo el pictograma que va a llevar los códigos H, los códigos P, y así cada uno de estos puntos de la hoja de seguridad nos van indicando datos importantes como las propiedades físico y químicas del producto, el punto de inflamabilidad, cómo atender una emergencia, qué hacer en caso de derrame, las responsabilidades legales que tiene el producto. Entonces toda esta información la vamos a encontrar en la hoja de seguridad que debemos de tener en nuestra área donde se maneja ese producto químico. Es importante que estas hojas de seguridad estén actualizadas del 2015, que entró en vigor en México la norma, en adelante, y debemos de tenerla en español, a menos que tu empresa maneje personal que hable inglés y sea el personal que está utilizando este producto. Es importante que esta hoja de seguridad la tengamos nosotros al alcance y el personal sepa dónde se encuentran esas hojas de seguridad, porque es una de las preguntas que generalmente hacemos o hacen las personas que auditan estas áreas, y el personal no conoce dónde están sus hojas de seguridad. Pueden estar en electrónico o en físico, pero el personal debe de conocer dónde se encuentra. En algunos casos vamos a encontrar información adicional en nuestra etiqueta, esta ya dependiendo de cada fabricante, como el equipo de protección personal obligatorio al manipular el producto químico, y a lo mejor vamos a encontrar por ahí el pictograma anterior, que es el NFPA, que no está descartado, se sigue utilizando. Muchos servicios de emergencia lo siguen utilizando en las carreteras, lo seguimos viendo. Hay algunos tanques que no les quitan el pictograma. ¿Por qué? Porque es una identificación que aún muchos conocemos en el servicio de emergencia, pero debemos de familiarizarnos con el nuevo sistema globalmente armonizado, el SGA o GHS en inglés, para que entendamos todos acerca de esta norma 018. Entramos a la parte de obligaciones de nuestra empresa y del trabajador. En este caso vamos a empezar por las obligaciones de la empresa para esta norma. El primer punto nos dice que debemos de mostrar a la autoridad los documentos que nos solicite. Generalmente nos solicitan lista de químicos, análisis de riesgo de todas las sustancias químicas que manejamos en nuestro centro de trabajo, y el siguiente punto nos pide ese listado actualizado con todos los productos químicos que manejamos en nuestra empresa. Recordemos que si un trabajador ingresa a un producto químico de su casa, ese producto no va a estar en el listado y nos va a dar un incumplimiento. Por eso debemos de tener muy estricto el manejo de químicos, porque un químico puede ser desde un pegamento o puede ser desde un aromatizante, y pues estos nos van a afectar si el personal ingresa esos productos a las áreas y no nos notifica. Puede ser desde una oficina, puede ser desde una parte de producción. La empresa debe de establecer este sistema global armonizado en todas sus instalaciones y deberá de capacitar al personal en este sistema. Dentro de las obligaciones de nuestros colaboradores o nosotros como empleados, debemos de participar como obligación en la implementación de este sistema globalmente armonizado. Si un producto no tiene este sistema, hay que nosotros solicitar que se le implemente o nosotros implementarlo para cumplir con esta norma. El segundo punto de la obligación del trabajador es asistir a las capacitaciones del sistema globalmente armonizado, porque en ocasiones les mostramos los pictogramas y ya no se acuerdan qué significa la flamita o qué significa esa bolita que explota. Entonces es importante que asistamos a las capacitaciones que se nos dan año con año sobre la norma 018. Otra obligación del trabajador es conocer su hoja de seguridad. ¿Qué información tiene esta hoja de seguridad? Recordemos que no son papeles que están ahí colgados en nuestro almacén, son datos que nos van a servir en caso de una emergencia, tanto primeros auxilios como incendio, o en caso de derrame qué podemos hacer con ese producto, o si ese producto está cerca de una flama, a qué temperatura va a prender ese producto, o va a ser a lo mejor va a generar vapores, o cualquier información relacionada con el producto la vamos a encontrar en la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es muy diferente a una ficha técnica. Una ficha técnica de seguridad te la da un proveedor para decirte lo bonito del químico, pero no te vienen los 16 apartados de la norma. Entonces debemos utilizar hojas de datos de seguridad y no fichas de seguridad. Otra obligación de nosotros como colaboradores de esa empresa es informar si faltan hojas de seguridad en nuestra área.
donde se está manipulando una sustancia química. No le echemos la culpa al de seguridad porque no tiene su hoja de seguridad en el área, el de seguridad industrial, porque la obligación de nosotros como empleado es tener esas hojas de seguridad en nuestra área o en una parte específica como una computadora, un link o una parte virtual de a lo mejor una página web, pero debemos de conocer dónde se encuentran esas hojas de datos de seguridad. Ya que vimos esta hoja de datos de seguridad, este pictograma y las obligaciones que tienes tú como trabajador, te invito a transmitir esta información. Comparte este video para que todo el personal conozca acerca de las obligaciones y toda esta información del sistema globalmente armonizado y podamos identificar todas las sustancias que tenemos en nuestra empresa. Te invito a que comentes en la parte de abajo qué productos químicos manejas en tu empresa y si tienes hojas de seguridad de todos tus productos químicos. Es importante que nosotros sumemos a la seguridad. La seguridad no es una persona, no es un departamento, somos todos. Y mi nombre es Nimrod Ramírez de la empresa Capisi y espero verte en otro video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.